Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Gracias por acompañarme en este espacio donde exploramos y analizamos conceptos y teorías para entender mejor nuestra sociedad y cultura. Hoy vamos a profundizar en una obra clave de Cornelius Castoriadis, El ascenso de la insignificancia. Este concepto sirve para comprender las dinámicas contemporáneas de la sociedad, especialmente en términos de la pérdida de sentido y significado en la vida social, política y cultural. Analizaremos las causas y consecuencias de este fenómeno, así como las propuestas de Castoriadis para enfrentarlo. Si disfrutas de este tipo de contenido y quieres seguir explorando temas filosóficos y sociológicos con nosotros, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video. También te animo a dejar tus comentarios abajo, ya que tu opinión y sugerencias son muy valiosas. Comparte tus impresiones sobre el tema de hoy y sugiere temas que te gustaría que abordemos en futuros videos. ¡Empecemos! Cornelius Castoriadis nació el 11 de marzo de 1922 en Constantinopla, entonces parte del Imperio Otomano. Poco después de su nacimiento, su familia se trasladó a Atenas, Grecia, donde pasó su infancia y juventud. Cornelius Castoriadis se formó en Derecho, Economía y Filosofía en la Universidad de Atenas. Durante la Segunda Guerra Mundial, se involucró activamente en la resistencia antifascista y en movimientos trotskistas. En 1945 se trasladó a París, Francia, donde continuó su formación en la École Pratique des Hautes Études y se doctoró en filosofía. En París, se vinculó con otros intelectuales y militantes marxistas, fundando la revista Socialisme ou Barbarie, junto con Claude Lefort. Esta revista fue un espacio crucial para el desarrollo de su pensamiento crítico, alejándose del marxismo ortodoxo y cuestionando las estructuras burocráticas del socialismo soviético. Cornelius Castoriadis es conocido por una serie de obras que abordan temas de filosofía, política, psicoanálisis y teoría social. Algunas de sus principales obras incluyen La institución imaginaria de la sociedad, de 1975. En esta obra, Castoriadis introduce la idea de la imaginación radical como una fuerza central en la creación de las instituciones sociales. Desarrolla la teoría de que las sociedades no son meramente funcionales o racionales, sino que están profundamente estructuradas por el imaginario colectivo. El ascenso de la insignificancia, de 1996. En esta recopilación de ensayos, Castoriadis analiza la creciente pérdida de sentido en las sociedades contemporáneas, abordando la crisis de la cultura, la política y el significado individual y colectivo. Hecho y por hacer, 1997. Esta obra reúne una serie de ensayos que reflejan la amplitud de su pensamiento, tocando temas de psicoanálisis, filosofía política y teoría de la autonomía. Cornelius Castoriadis también contribuyó al pensamiento crítico con su concepto de la autonomía, la idea de que las sociedades y los individuos deben ser capaces de autoinstituirse y autodeterminarse, alejándose de las estructuras heterónomas impuestas desde fuera. Su enfoque interdisciplinario y su crítica tanto al capitalismo como al socialismo burocrático lo posicionan como una figura central en la filosofía política y social del siglo XX, cuyas ideas siguen siendo relevantes para entender y enfrentar las dinámicas contemporáneas. Durante la vida de Cornelius Castoriadis, el mundo tuvo una serie de transformaciones sociopolíticas. El siglo XX estuvo marcado por dos guerras mundiales, la Guerra Fría y la expansión del capitalismo y el socialismo como sistemas globales. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi influyeron en su pensamiento, empujándolo hacia el activismo político y el marxismo. En la posguerra, el conflicto ideológico entre el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental socialista, liderado por la Unión Soviética, definió gran parte del orden mundial. Francia, donde Castoriadis se asentó, fue un centro de intenso debate intelectual y político, especialmente durante los años 60 y 70,
una época caracterizada por movimientos sociales, protestas estudiantiles y una fuerte crítica al capitalismo y al imperialismo. Castoriadis fue influenciado por una variedad de corrientes filosóficas y teóricas. Su formación inicial en el marxismo, aunque posteriormente criticada y superada por él mismo, dejó una huella en su pensamiento. La crítica al totalitarismo soviético y al marxismo ortodoxo lo llevó a desarrollar una teoría crítica de la burocracia y la alienación. Además del marxismo, fue influenciado por la fenomenología y el existencialismo, especialmente por filósofos como Edmund Husserl y Jean-Paul Sartre. Sigmund Freud también tuvo un impacto significativo en su pensamiento, particularmente en su enfoque sobre el psicoanálisis y la importancia del inconsciente en la formación de las instituciones sociales. Otra influencia importante fue la obra de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, como Theodor Adorno y Max Horkheimer, quienes también criticaron la racionalidad instrumental y la cultura de masas. Una de las principales preocupaciones de Castoriadis fue la alienación y falta de sentido en las sociedades. Él buscó explicar cómo la burocratización, la racionalidad instrumental y el capitalismo contribuyen a una pérdida generalizada de significado en la vida individual y colectiva. Planteó preguntas sobre la capacidad de las sociedades para autoinstituirse y ser autónomas. ¿Cómo pueden los individuos y las sociedades crear sus propias leyes y estructuras sin recurrir a formas heterónomas de autoridad? ¿Qué papel juega la imaginación radical en la creación de nuevas formas de organización social? Castoriadis estaba preocupado por la crisis de la democracia y la política en su tiempo. Criticó la transformación de la política en una mera gestión técnica y burocrática, alejada de la participación activa y creativa de los ciudadanos. Se preguntaba cómo revitalizar la democracia y fomentar la participación genuina en la toma de decisiones colectivas. La crítica a la cultura de masas y el entretenimiento superficial también fue central en su obra. La cultura contemporánea estaba siendo dominada por un sentido de insignificancia, donde el valor se mide por el consumo y la conformidad, en lugar de por la creatividad y la crítica. Cornelius Castoriadis desarrolló el concepto del ascenso de la insignificancia para describir un fenómeno en las sociedades contemporáneas donde los valores y significados colectivos se desmoronan, dejando a las personas atrapadas en un estado de apatía y vacío existencial. Según Castoriadis, esta insignificancia no es simplemente una falta de importancia, sino una crisis en la capacidad de las sociedades para crear y sostener significados que den sentido a la vida colectiva y personal. El ascenso de la insignificancia se diferencia de otros conceptos de crisis social y cultural en varios aspectos clave. Por ejemplo, en la alienación marxista. Mientras que Karl Marx hablaba de alienación en términos de la desconexión de los trabajadores de los productos de su trabajo y de la explotación capitalista, Castoriadis va más allá. Él aborda la pérdida de significado en todas las áreas de la vida, no solo en el ámbito laboral, y enfatiza la disolución de valores y sentidos colectivos. También en la teoría crítica. Los pensadores de la Escuela de Frankfurt, como Adorno y Horkheimer, criticaban la cultura de masas y la racionalidad instrumental que dominaban la modernidad. Castoriadis comparte esta crítica, pero introduce la idea de la insignificancia como una crisis más profunda que afecta no solo la cultura y la racionalidad, sino la capacidad misma de la sociedad para autoinstituirse y crear nuevos significados. Al igual que en el posmodernismo, a diferencia de los posmodernistas que a menudo celebran la fragmentación y la pluralidad de significados, Castoriadis ve la insignificancia como un problema grave. Para él, la multiplicidad de significados sin un sentido cohesivo lleva a la apatía y la desintegración social. En el contexto del pensamiento de Castoriadis, insignificancia se refiere a la incapacidad de las sociedades contemporáneas para generar significados y valores que sean ampliamente compartidos y que puedan guiar la vida colectiva y personal de manera coherente. Esta insignificancia se manifiesta en varios niveles. Nivel político. La política se convierte en mera gestión técnica y pierde su capacidad para inspirar y movilizar a la gente. Las decisiones políticas se perciben como irrelevantes para la vida cotidiana de las personas. Nivel cultural.
La cultura se vacía de contenido crítico y creativo, siendo dominada por el consumo superficial y la producción en masa de entretenimiento. Las obras culturales dejan de ser vehículos para la reflexión profunda y se convierten en productos desechables. Nivel individual. A nivel personal, las personas experimentan una sensación de vacío y falta de propósito. La vida se vuelve una serie de rutinas sin un sentido profundo, y las aspiraciones se reducen a la búsqueda de gratificación inmediata y consumo. Castoriadis ve esta insignificancia como un signo de la decadencia de la imaginación radical, es decir, la capacidad de las sociedades para reinventarse y crear nuevas formas de vida. Para él, recuperar esta imaginación y revitalizar la capacidad de la sociedad para autoinstituirse es crucial para superar el ascenso de la insignificancia y construir un futuro más significativo y autónomo. El capitalismo promueve una cultura de consumo que valoriza lo efímero y lo superficial. En lugar de fomentar la reflexión profunda y el compromiso con valores significativos, el capitalismo incentiva el deseo de gratificación instantánea y la adquisición de bienes materiales. La lógica del mercado se impone en todos los ámbitos de la vida, desde el trabajo hasta el ocio, moldeando las expectativas y aspiraciones de las personas en torno a la compra y el consumo. La industria del entretenimiento produce contenido diseñado para el consumo rápido y la distracción, en lugar de para la reflexión crítica o la creación de significado duradero. Programas de televisión, películas y música se comercializan como productos desechables, destinados a ser consumidos y olvidados rápidamente. La publicidad perpetúa ideales de belleza, éxito y felicidad que están inalcanzables para la mayoría, fomentando un ciclo interminable de insatisfacción y deseo de nuevos productos. Las campañas publicitarias crean necesidades artificiales, desviando la atención de cuestiones más profundas y significativas. La educación se transforma en una mercancía, donde el valor de los títulos académicos se mide por su rentabilidad en el mercado laboral, en lugar de por su capacidad para fomentar el pensamiento crítico y el desarrollo personal. La burocratización de la sociedad es otra causa crucial del ascenso de la insignificancia. La racionalidad burocrática, que prioriza la eficiencia, el control y la predictibilidad, deshumaniza las instituciones y los procesos sociales. Este tipo de racionalidad reduce a las personas a números y casos, eliminando la creatividad y la espontaneidad necesarias para una vida significativa. Las escuelas y universidades se estructuran como fábricas de conocimiento, donde la educación se imparte de manera estandarizada y mecanizada, limitando la capacidad de los estudiantes para cuestionar y crear. La administración pública se enfoca en el cumplimiento de procedimientos y normativas, a menudo a expensas de atender las necesidades reales de las personas. La burocracia se convierte en un fin en sí mismo, en lugar de un medio para mejorar la vida social. Los entornos laborales burocratizados fomentan la conformidad y la obediencia, dejando poco espacio para la innovación o la expresión personal. Los trabajadores se sienten alienados, desempeñando roles predefinidos sin conexión con el propósito de su labor. Castoriadis observa que la política se ha transformado en una actividad técnica y burocrática, alejada de la participación ciudadana activa. Los ciudadanos se sienten desilusionados y desconectados de los procesos políticos, percibiéndolos como irrelevantes o manipulados por intereses corporativos y élites. Esta desilusión lleva a una apatía generalizada y a una reducción del compromiso cívico. La política contemporánea se caracteriza por una gestión técnica de los asuntos públicos, donde los debates ideológicos y los proyectos colectivos son reemplazados por decisiones técnicas y administrativas. Los políticos se comportan como gestores, enfocándose en la eficiencia y la estabilidad en lugar de en la transformación social y la búsqueda de significado. Esta tecnocracia contribuye a la percepción de la política como un ámbito insignificante para la vida cotidiana de las personas. La racionalidad instrumental es una forma de pensar y actuar que se enfoca en la eficiencia y la optimización de medios para alcanzar fines específicos. Esta forma de racionalidad se centra en el uso de métodos y herramientas
para lograr objetivos prácticos y mensurables, evaluando acciones y decisiones en función de su utilidad y resultados tangibles. En el contexto del capitalismo, la racionalidad instrumental se manifiesta en la búsqueda constante de maximización de beneficios y minimización de costos. Las decisiones empresariales y económicas se toman basándose en cálculos de rentabilidad y eficiencia, dejando de lado consideraciones éticas, sociales o humanas. Las empresas operan bajo una lógica instrumental que prioriza el crecimiento económico y la acumulación de capital sobre el bienestar de las personas y el medio ambiente. La burocracia, como sistema de organización, también se fundamenta en la racionalidad instrumental. Las instituciones burocráticas se estructuran para funcionar de manera eficiente y predecible, mediante procedimientos estandarizados y reglas estrictas. Este enfoque busca la optimización del funcionamiento institucional, reduciendo la complejidad y la incertidumbre. Sin embargo, esta racionalización tiende a despersonalizar las relaciones sociales y a tratar a las personas como meros engranajes de una maquinaria administrativa. La racionalidad instrumental reduce a los individuos a meros recursos o medios para alcanzar objetivos específicos, despojándolos de su humanidad y singularidad. Las personas son valoradas por su utilidad funcional en lugar de por sus cualidades intrínsecas y sus aspiraciones personales. Al centrarse únicamente en la eficiencia y los resultados tangibles, la racionalidad instrumental ignora la búsqueda de sentido y significado en la vida. Las personas se sienten atrapadas en rutinas mecánicas y desprovistas de objetivos más profundos, lo que lleva a una sensación de vacío existencial. La constante presión para ser productivos y eficientes puede provocar altos niveles de estrés y agotamiento. La racionalidad instrumental crea entornos de trabajo y vida altamente demandantes, donde el descanso y la reflexión son vistos como improductivos. La racionalidad instrumental fomenta la competencia y la individualización, debilitando los lazos comunitarios y la solidaridad. Las relaciones sociales se vuelven transaccionales y utilitarias, erosionando el sentido de pertenencia y cohesión social. La instrumentalización de la política convierte los asuntos públicos en cuestiones técnicas y administrativas, alejando a los ciudadanos de la participación activa y el debate significativo. La política se percibe como irrelevante o inaccesible, lo que lleva a la apatía y la desmovilización cívica. La lógica instrumental aplicada a la explotación de recursos naturales contribuye a la degradación ambiental y la crisis ecológica. La búsqueda de beneficios económicos a corto plazo ignora las consecuencias a largo plazo para el planeta y las futuras generaciones. La imaginación radical, en la filosofía de Cornelius Castoriadis, se refiere a la capacidad humana fundamental de crear nuevas significaciones, instituciones y modos de ser. A diferencia de la imaginación reproductiva, que solo combina elementos preexistentes, la imaginación radical tiene el poder de generar novedad auténtica y originalidad. Es la fuente de la creación social y cultural, permitiendo a las sociedades imaginar y construir mundos diferentes. La imaginación radical permite a los individuos concebir nuevas formas de existencia y modos de vida, superando las limitaciones impuestas por la realidad actual. Esta capacidad creativa es esencial para la autorrealización y el desarrollo personal. También habilita a las personas a cuestionar las normas, valores y estructuras establecidas, fomentando una actitud crítica y reflexiva hacia la propia vida y el entorno social. Esta capacidad crítica es un componente crucial de la autonomía, entendida como la capacidad de darse a sí mismo sus propias leyes y normas. A nivel colectivo, la imaginación radical es la fuerza que impulsa la creación de nuevas instituciones y prácticas sociales. Es el motor del cambio y la transformación social, permitiendo a las comunidades concebir y establecer formas de organización y convivencia más justas y equitativas. La imaginación radical es esencial para una democracia verdadera y participativa. Facilita la participación activa de los ciudadanos en la creación y reformulación de las leyes e instituciones que los gobiernan, asegurando que éstas reflejen los valores y aspiraciones de la comunidad en lugar de ser impuestas desde arriba.
¿Cuáles son las propuestas de Castoriadis para revitalizar la imaginación radical? Castoriadis aboga por una educación que no se limite a transmitir conocimientos técnicos, sino que fomente el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar y transformar la realidad. Este tipo de educación debe incentivar la curiosidad y la creatividad, preparando a los individuos para ser agentes activos de cambio. La educación debe también centrarse en desarrollar la creatividad y la imaginación de los estudiantes, permitiéndoles explorar nuevas ideas y soluciones. Esto puede lograrse a través de métodos pedagógicos que promuevan la experimentación, el juego y la colaboración. Castoriadis propone la creación de espacios públicos donde los ciudadanos puedan reunirse para deliberar sobre asuntos comunes y co-crear nuevas significaciones sociales. Estos foros democráticos deben ser inclusivos y abiertos a la participación de todos los miembros de la comunidad. En estos espacios es fundamental fomentar un debate crítico y constructivo, donde las diferentes perspectivas puedan ser escuchadas y consideradas. Esto contribuye a una sociedad más reflexiva y capaz de adaptarse y transformarse en respuesta a los desafíos y oportunidades. Las instituciones sociales y políticas deben ser diseñadas de manera que sean abiertas y flexibles, permitiendo su constante reevaluación y modificación. Esto implica una estructura institucional que favorezca la participación ciudadana y la adaptabilidad a nuevas ideas y circunstancias. Castoriadis sugiere que las comunidades y organizaciones adopten prácticas de autogestión, donde los propios miembros tengan el poder y la responsabilidad de tomar decisiones. Este enfoque no solo fortalece la autonomía colectiva, sino que también potencia la creatividad y el sentido de pertenencia y compromiso. Cornelius Castoriadis es fundamental para la crítica social contemporánea por su análisis profundo de las estructuras sociales y la capacidad humana de transformación. Su concepto de la imaginación radical destaca la importancia de la creatividad y la autonomía en la construcción de nuevas formas de vida y organización social. Castoriadis nos ofrece herramientas teóricas para entender y desafiar las dinámicas de poder, el conformismo y la alienación en la sociedad moderna. Si te ha parecido interesante este análisis sobre Cornelius Castoriadis y su relevancia para la crítica social, te invitamos a suscribirte al canal. Comparte este video con tus amigos y deja tus comentarios abajo. Me encantaría conocer tu opinión y sugerencias para futuros temas. Estoy siempre abierto a explorar nuevos temas. Si tienes alguna sugerencia o tema que te gustaría que abordara, por favor déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Con gratitud y aprecio, don filósofo.